Amados hermanos, a los que ya me escucharon predicar les pido disculpas, me van a tener que repetir otra vez. Y a los que no, también pues les va a tocar hoy. Entonces, que para mí es un privilegio estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra. Espero que Dios nos hable a todos. Primero a mí, que soy cabeciduro. Después a cada uno de nosotros. El ser humano siempre ha querido guardar memoria, ha querido guardar sus historias desde que tiene el uso del conocimiento de la escritura. Y entonces empezaron a escribir sus historias, sus memorias, sus recuerdos en piedra, en cuevas, después en tablillas de arcilla. Pero la humanidad no se ha quedado quieta y siguió evolucionando, y entonces ya inventaron el pergamino. Y entonces cogían el cuero de los animales y empezaron a escribir ahí. Pero la tecnología avanzó y pasaron al papiro, y eran unas hojas de caña donde pudieron escribir. Pero después la tecnología siguió avanzando y se inventaron el papel. Y hemos guardado nuestros recuerdos en libros, en papel, durante muchos años. Pero la tecnología ya ha avanzado, ahora todo es digital. Ya todo es en USB, en discos duros y todas estas cosas. El problema es que los archivos digitales se pueden dañar en algunos años. El papel dura algunas décadas, el pergamino dura también décadas, pero la piedra es eterna. Todavía tenemos vestigios de los hombres que escribieron por primera vez en piedra. Y quiero hablar de eso en esta mañana, de el recordar. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios solicita de nosotros? Y para eso les voy a invitar que abran o enciendan sus Biblias, que ya algunos la traen digital, en el libro de Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 10. Está muy al inicio de la Biblia, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10. Libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 hasta el final. Si usted lo encuentra, puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, santo Jehová, amén, o algo que me indique que usted lo encontró. Todo vale. Amén. Amén. Todo encontrar igualito, ¿sí? Si alguien no ha encontrado y tiene alguien que le pueda ayudar a su lado, por favor. Estamos todos. Somos todos los que estamos todos los que somos. Amén. Voy a leer en la versión de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera en su mano, me puede seguir, es muy similar. Si tiene otra Biblia, otra versión, no se preocupe. Eso también nos va a ayudar. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes sus mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, el Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes
de entre los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón, no endurezcáis más tu cerviz. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda muestra su amor. Y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y poderosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Señor Dios, Padre eterno, enséñanos, háblanos, dinos, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros como tu pueblo hoy, en esta ciudad, en este departamento, en este país en el que nos has puesto? Enséñanos a vivir como tú quieres que lo hagamos. Nos colocamos en tu nombre, en tus manos, Dios. Amén y amén. Antes de empezar la disertación, quiero hacer unos aspectos introductorios. Aquí tengo al profesor puesto encima. El libro de Deuteronomios, el nombre nos indica algo. La palabra deutero significa dos o segundo, y nomos significa ley. Entonces, Deuteronomio significa segunda ley. Para ser más exactos, una copia o una reproducción de la ley. Es decir, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, a la generación que va a entrar a la tierra prometida, les escribe este libro para que recuerden todo lo que han vivido como nación desde que salieron de Egipto, y cuando entren a la tierra prometida no lo olviden, porque recordar, como dice mi abuelo, es vivir. Y cuando olvidamos la historia, cometemos los mismos errores. Entonces Dios, para evitarnos ese problemita, o para evitarles ese problemita, le ordena a Moisés que escriba para que el pueblo recuerde. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomios se nos cuenta cómo Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Les da su constitución política como nación que está emergiendo. Le da los 10 mandamientos y unas recomendaciones, capítulo 6, 7 y 8. Llegado el capítulo 9, el pueblo, adivinen qué hace. Se rebela contra Dios, olvida los mandamientos, hace un pequeñito becerro insignificante de oro y la pachanga alrededor de ese insignificante becerro de oro.
Como consecuencia, Moisés se enoja, quiebra los 10 mandamientos que están escritos en tablas de piedra. ¿Qué piedra, no? Y capítulo 10, empezando el capítulo 10, se reescriben los 10 mandamientos. Listo, ya vivimos la experiencia del becerro, tenemos otra vez los 10 mandamientos y llega la pregunta del versículo 12. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una nación, para ser nación, necesita 3 cosas: un gobierno, unas leyes y un territorio. Bueno, aparte de la gente. Ya tienen un gobierno, ya tienen un rey, que su rey es Dios, Jehová. Tienen unas leyes, que son los 10 mandamientos reproducidos. Solo les falta la tierrita, pero para allá van. Dios ya se las prometió. Pero mientras tanto, ¿ahora qué, Israel? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que Dios espera de ellos como pueblo, como nación? Él es su rey. Y entonces, la Biblia de las Américas hace la pregunta larga: ¿qué quiere el Señor de ti? En el hebreo ahí termina la pregunta y empieza la respuesta. ¿Solo qué? Ténganmelo ahí. ¿Solo qué? Otras versiones dicen solamente qué. Una versión muy parafraseada decía nada más que. Y si lo dijeran los jóvenes de hoy en día, eso va a ser un visaje, una bobadita. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nada más y nada menos que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Solamente eso, no más. Eso es todo lo que pido. Solamente que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos que el Señor te dio y los estatutos que te ordeno hoy. Eso es lo que Él pide, no más. Ahora, es interesante que el versículo termina con un resultado interesante si uno hace solamente esa bobadita. ¿Qué dice el versículo 3 al final? Para que te vaya bien. Haga eso y le va bien. Sencillo, fácil, sin complicaciones. Pero ¿qué es todo eso? ¿Qué es temer, guardar, amar, servir, obedecer? ¿Qué es lo que Dios realmente le está diciendo al pueblo que hagan? Y después de mucho pensar, me quemé las pestañas, que era el último cabello que me quedaba. Llegué a la conclusión que lo que Dios está pidiendo es que su pueblo le sea fiel. Dios está pidiendo a su pueblo fidelidad. Le pide fidelidad cuando le dice: teme al Señor tu Dios. Y aquí el temor no es: ay, no, que Dios tan bravo, qué miedo. No. Aquí el temor es un temor de respeto reverente. Y el respeto reverente es la idea
de que cuando un padre le dice a un hijo, no haga, y el hijo está solo, el hijo no lo hace porque teme de manera respetuosa y reverente a su padre. No le teme a la correa que su padre le va a pegar. Teme a su padre porque su padre es su autoridad, no la correa. Teme al Señor tu Dios. No necesitamos un policía al lado para obedecer. Necesitamos respetar y reverenciar a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a temer? Sencillo, andando en todos sus caminos. Es decir, ¿qué es el camino del Señor? El camino del Señor es simplemente ir haciendo lo que Él dice que hagamos. Eso es todo. Si Él dice, no se meta, pues no invente atajos, no se meta, siga el camino que Él ha señalado. Que le ames y le sirvas con todo tu corazón. Cuando el texto dice todo, hace referencia básicamente a todo. Es decir, que nada de lo que se está involucrando falte. Amar y servir a Dios con todo el corazón, es decir, ponerle toda la fuerza, todo el empeño, toda la dedicación a amar el objeto de nuestra devoción, o sea, a Dios. Servirle es poner todo el empeño, toda la fuerza y toda la dedicación a que todo lo que yo hago, lo hago para su honra y para su gloria. No importa si me lo manda el jefe, no importa si me lo mandan mis padres, no importa si me lo manda el pastor, yo lo hago ¿para quién? Para Dios. Y guardar sus mandamientos no es coger la Biblia, comprar una caja fuerte y meterla allá para que esté guardada. No, a eso no hace referencia. Él hace referencia a guardarla en nuestra memoria. Para eso nos los dio escritos, para que nos lo aprendiéramos. Pero guardarlo en la memoria sirve, pero tiene una falencia. Yo me puedo acordar de ellos, pero hacerme loco y obviarlos. Entonces, después de guardados en la memoria, llévelos a una caja que es mucho más segura, a lo profundo del corazón, para que no solamente te lo sepas, sino que los vivas. Eso es todo. No más. Un visaje. Cuando yo estaba leyendo esta lista, empecé a hacer mi lista de chequeo. Entonces dije, temes al Señor tu Dios, anda en sus caminos, amas con todo. Ay. Pasemos esa. Guarda, y empecé a darme cuenta que ese solamente que no me resultó tan fácil hacerlo en mis fuerzas. Hay que hacerlo con una motivación diferente. Ahora, a mí me surgió una pregunta. Bueno, listo, sí. Solamente pide eso, no más. No pide nada más. ¿Por qué? ¿Por qué yo debía obedecer al Señor, mi Dios? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta para obedecer? Y entonces el versículo 14 me dio una respuesta. Porque he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo
lo que en ella hay. Y otra vez, cuando la palabra dice todo, hace referencia generalmente a todo. Y entonces, si todo lo que hay en ella le pertenece a Él y yo estoy en ella por ende, entonces yo le pertenezco a Él. Y si yo soy de Él y Él es mi dueño, por consiguiente, pues todo lo anterior yo lo debo hacer. Si usted no vive en la tierra, podríamos discutir eso después. Pero mientras usted vive aquí, usted le pertenece a Él. Ahora, esta idea es revolucionaria. Para ese entonces, los seres humanos creían que existían muchos dioses. Y esos dioses eran dioses locales. Entonces, en Egipto vivía un dios. En Canaán vivía otro dios. En Siria vivía otro dios, en Mesopotamia vivía otro dios, en el mar había otro dios, en las montañas había otro dios, en los valles había otro dios, en los ríos había otro dios, en el aire había otro dios, y había dioses para todo. Entonces, él le dice, de el Señor, tu Dios, le pertenecen los cielos, arriba, los cielos, de los cielos, lo más arriba, de lo más arriba, la tierra, toda la tierra y lo que en ella hay. Imaginen ese concepto para un israelita que ha vivido toda su vida esclavo en Egipto, donde conoce el concepto de dioses para todo y para todos. Ahora tiene que entender que hay un solo Dios y que a ese Dios le pertenece todo lo que existe. Ese concepto tuvo que calar profundamente en la mente y en el corazón de ellos. ¿Sabe? Israel, tu Dios, es el Dios de toda la creación. No es como esos dioses egipcios chichipatos, que nada más tienen gobiernos fraccionados, tienen poderes limitados, tienen autoridades restringidas. No, el Dios, tu Dios, es el Señor de todo. Yo debo obedecer, temer, amar, servir a Dios, porque Él tiene el dominio de la creación. Él es el que domina la creación. Y eso es mucho, ¿o no? Ese silencio me asusta. Eso ya es mucho. ¿También están asustados? Bueno, estémonos juntos entonces. Eso es mucho. Él es el Señor de todo. Nada se sale de su poder. Nada se sale de su autoridad. Versículo 15. Y sin embargo, cuando uno está estudiando en el seminario, eso llaman palabras conectoras. ¿Qué van aprendiendo? Y sin embargo, solamente ese Señor de todo, a ese Señor que es dueño de todo, le dio la reverenda voluntad ¿de qué? De amarte a ti. Y eso, muy bueno. El dueño del letrero y del local decidió amarme a mí. El dueño del letrero y del local decidió amarte a ti. Bueno, nada más a una. El dueño del letrero y del local decidió amarte a ti. Ahora, él decidió amarme a mí siendo yo lo que soy. Siendo pecador consumado,
teniendo una naturaleza caída, siendo rebelde, terco, testarudo y cabeciduro, decidió amarme. Siendo inmerecedor de su amor, decidió amarme. Y no porque yo lo mereciera. Y yo estoy agradecido. Afortunadamente, no solamente me amó a mí, decidió amarte a ti, sabiendo lo que tú eras. Ahora, como no sé qué son ustedes, después voy a editar los apelativos, pero decidió amarte a ti. Teniendo la naturaleza caída y habiéndote decidido apartar de Él, te amó. Y no solamente te amó a ti, dice el texto que también amó a tu descendencia. Y eso es muy bueno. Tengo un hijo de 13 años, es el heredero de todas mis deudas. Y él no me sacó canas porque ya me cogió calvo, pero me ha dado unas rabias. Cuando él tenía 3 años, su madre nos dejó. Se fue a un lugar donde no puede regresar. Y yo, se fue. Y a mí me tocó criar un hijo solo. Yo estaba que lo regalaba y encimaba la ropa. Yo no sabía qué hacer. Le daba una gripa y yo nada más, Loida, mi hermana, Loida, ¿qué hago? ¿Por dónde lo cojo? ¿De dónde lo amarro? ¿Qué hago? No sé. No sé qué hacer. Lo único que podía hacer... él me decía, papá, mi mamá. Y yo le decía, ¿cómo te lo explico? Para que me entiendas. Él se volteaba y empezaba a cantar una canción. No me pidan que cante porque se daña el almuerzo. Pero su canción decía, mi mamá se fue, mi mamá cuándo volverá, yo quiero mucho a mi mamá. Y se dormía. Y yo lo abrazaba y decía, Señor, es mi familia. Es lo que me quedó. Por favor, nunca te apartes de Él. Y este texto me dice que Él amó a mi descendencia. Él amó a tu descendencia. Él va a amar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Yo debo temer al Señor, andar en sus caminos, servirle con todo mi corazón, porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios que me amó. Hay veces le pregunto yo, ¿sí por qué a mí? Si yo fuera yo no me querría. Pero tú me amaste. Tú me amaste. Y nos ama a todos. Y entonces nos pide, versículo 16, que circuncidemos nuestro corazón y no endurezcamos nuestra cerviz. Ahora, la circuncisión es una operación quirúrgica de la cual no quiero acordarme, pero era un símbolo físico visible, no mostrable, pero sí visible, de que un hombre pertenecía al pueblo de Dios. Todo hombre israelita que nacía, lo circuncidaban y decían, ya eres miembro del pueblo de Dios. Y mucha gente, muchos judíos circuncidados decían, yo soy parte del pueblo de Dios, pero su corazón era una roca dura que
estaba empeñada en hacer todo lo opuesto al versículo 12 y 13. Pero como tenían la señal de la circuncisión, yo soy del pueblo de Dios. Eso no pasa hoy. Gracias a Dios no nos circuncidamos, pero mucha gente cree que por pasar ese umbral, por llevar los diezmos a la iglesia, por levantar las manos, cantar los coritos, yo no los canto, yo los desafino, pero por hacerlo, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Y Dios está diciendo, no, tienen que circuncidar su corazón y no endurecer la cerviz. La cerviz es esta parte. Y cuando mi hijo tenía 5 años y yo ya estaba desesperado, no me podía arrancar las mechas, pero estaba desesperado, lo regañaba, él hacía esto y me miraba feo. Ahí entendí que es endurecer la cerviz. Cascume. Dios nos pide que endurezcamos la cerviz. Endurecer la cerviz es sacar mi orgullo, bajar mis hombros para que Él pueda colocar su dominio sobre mí. Bajar la cerviz es aceptar que yo estoy por debajo de Él y que Él es mi Señor. No más. Porque Él me amó. Ahora, si para usted eso todavía no es suficiente para temerle, andar, servirle, amarle y obedecerle, lo invito a que lea el versículo 17. Porque el Señor nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Es decir, Él es Dios. Y si existiera, si fuera posible que hubiese otro Dios u otros dioses, Él es Dios inclusive de ellos. Así que si usted se la da de muy grande, Él es Dios inclusive de usted. Él es Dios incluso de aquellos que ostentan ser o llamarse dioses, como el faraón. Porque el faraón era un dios. Era un dios mientras estaba vivo y cuando moría pasaba a ser otro dios, o sea que era como una especie de Transformers. Pero Él es Dios de Él, que se cree, se asume y se proclama Dios. Pero no solamente es Dios de dioses, también es Señor de señores. Es decir, Él es Señor, y si alguien se cree muy Señor, Él es su Señor. Cuando yo era joven y tenía un hermoso afro, tuve un hermoso afro, en la ciudad de Medellín había un grupo de dones, el grupo de los dones. Don Mario, Don Berna, Don no sé qué, y dones. Y esos dones se creían los amos, dueños y señores de Medellín, de Antioquia y algunos hasta del mundo entero. Y ellos creían que podían hacer y deshacer como les diera su reverenda voluntad. Dios es Señor de los dones. Y si esos dones no aceptaron al Señor, allá les va a pasar la cuenta de cobro. Porque Él es Dios sobre cualquiera que se quiera levantar, por muy grande, por muy poderoso, por muy rico, por muy Señor que usted se crea o se quiera creer. Él es Dios suyo. Incluso si usted no cree que sea Dios, Él sigue siendo Dios. Y ese Dios no
tiene lugar para ser comprado. No se deja comprar y no se puede engañar, porque Él no hace acepción de personas. Yo puedo tener una cara de santo que ni me la creo. Yo puedo incluso pintarme una aureola y me queda fácil. Yo puedo pegarme un par de alas en la espalda y puedo engañarlos a todos ustedes con mi santidad, pero a Él no. Yo puedo traer el diezmo más grande de todos los diezmos y a Él eso no lo impresiona. Una mujer llevó 2 blancas, medio cuadrante, 2 monedas de 50, las chiquiticas. Y eso movió el corazón de Dios. Y un señor llevó un montonón de denarios, monedas de cobre grandes, con la cara del César. Y eso a Dios, porque Él no acepta sobornos. Con Él no se pacta. Uno a Él no le pone condiciones. Uno a Él no le dice, yo hago para que tú me des. Él no acepta. A Él no se lo engaña. Él es Dios. Amén. De dioses y Señor de señores. O sea, que yo le debo temer, le debo amar, debo andar, le debo obedecer por su señorío, porque Él es. Además de eso, y para ampliar el concepto, llegamos al versículo 18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándoles pan y vestido. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. En esa época, cuando se escribió este texto, ser huérfano y ser viuda era facilito. Las guerras hacían viudas en serie y huérfanos. Las enfermedades hacían viudas de óptima calidad. Jóvenes y ancianos, ser viuda y ser huérfano en esa época era muy fácil. Y generalmente a estas personas les tocaba dedicarse a la mendicidad y a las mujeres a la prostitución para poder conseguir un bocado de pan. Y Dios dice que Él le hace justicia a las viudas, a los huérfanos y en este caso al viudo. Él es justo con aquellos que están pasando, viviendo, sufriendo circunstancias adversas, negativas, dolorosas. Él hace justicia. Mi hijo se iba para la escuela y cuando llegaba el mes de las madres, ¿cuándo es que es esa abuela? Yo nunca me acuerdo. En mayo, cuando llegaba mayo, mi hijo llegaba con un par de chanclas rosadas a mi casa. Y me decía, papá, vea, el regalo para las madres. Y yo, papi, la amiga no me da para tanto. Mi hijo nunca se ha sentido avergonzado de no tener madre, porque tiene un padre que le toca hacer de corazón materno, nada más corazón materno, porque nada más tengo eso, corazón materno. Él jamás se ha sentido menos que nadie. Y es muy curioso que me dice, papá, ¿yo qué? Yo no tengo mamá. Y yo, sí,
Y mis compañitos no tienen papá. Y ahí va ganando, hermano. Ahí va ganando, usted es el original. Él hace justicia. Cuando yo no sabía qué hacer, cuando yo ya no podía más, como padre soltero, cabeza de hogar, Él hizo justicia. Él fue el que puso la cara de mi hijo en alto. Y dice que que ama al extranjero, dándole pan y vestido. Yo no sé si aquí hay un hermano venezolano que están viviendo las dificultades de ser peregrinos y extranjeros en tierra extraña, donde nunca ha faltado el xenofóbico. Pero Dios dice que te amó. Dios dice que ama tu descendencia. Dios dice que es Señor sobre las circunstancias que estás viviendo, incluso que es Dios y Señor de un tal Maduro, que Él es, y que a ti no te va a faltar pan y vestido, porque Él te ama. Y si tú crees que es duro ser extranjero, no olvides que el amor de Dios es bálsamo, donde puedes sumergirte y descansar. Pero yo nunca he salido de Colombia, los ingresos no han dado para tanto. Pero cuando tenía 13 años, yo los últimos 41 años de mi vida las he vivido en una iglesia evangélica. Pero cuando tenía 13 años me fui con mis amigos del colegio en Castilla por la 65 a una discoteca. Nos sentamos, cual hombres, machos en la mesa de 13 y 14 años. Nos sentamos y pedimos cervezas para tomar. Y el mesero nos las vendió. Yo miré el techo, miré las luces, escuché la música y me dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me sentí extranjero. Me di cuenta que soy peregrino y extranjero en esta tierra. Me di cuenta que mi anhelo más profundo no era sentirme hombre con una cerveza en la mano. Mi anhelo más profundo era regresar a casa. En ese momento a las 2, ante mis papás y ante el Señor. Porque soy extranjero y peregrino. Y ¿saben? Nunca me ha faltado ropa y tampoco me ha faltado pan. Porque Dios decidió amarme como peregrino y como extranjero en este mundo. Mi amado hermano venezolano, Dios tiene el control de tu país. No la tiene Maduro. No lo tiene Estados Unidos y mucho menos Duque. Dios tiene el control. Y yo debo temer al Señor, debo andar en sus estatutos, debo amarle y servirle con todo mi corazón y guardar sus mandamientos, porque Él es un Dios magnánimo, hace justicia y ama a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y yo sí que lo he vivido, padre de un huérfano y viudo y extranjero. Las cojo las tres. Me ama triple. Versículo 21. Voy a saltarme. Por todo lo anterior,
por todo lo que ya hemos leído, debemos nosotros dar una respuesta. Y Él es el objeto de tu alabanza. No hay nada más hermoso que reunirnos y aquí juntos y arremontonados. Hay que ampliar esta vuelta, ¿no? Juntos y en armonía reunirnos para alabar al Señor que tiene el dominio de la tierra, del cielo y del mar. Al Dios que me amó siendo yo quien era. Al que es el Señor de todos y al que muestra su magnanimidad. A Él es al que venimos a alabar y a adorar. Ese es el resultado que debe brotar, manar, fluir de lo más profundo de nuestros corazones. Que Él sea el objeto de nuestra alabanza. Él es tu Dios y Él ha hecho por ti todas estas ¿qué? Grandes, portentosas cosas que tú ves hoy. Yo no sé usted, pero yo miro para atrás de mi vida y tengo un montón de grandes cosas por las que darle gloria a Dios. Tal vez usted diga, no, yo no tengo nada de grandes cosas, tiene cosas pequeñas. Pero todos tenemos algo, por muy pequeño e insignificante que nos parezca, por qué alabar a Dios. Cuando se me empezó a caer el cabello, yo fui al médico y le dije, doctor, ¿qué detiene la caída del cabello? Y él me dijo, el piso, hermano, nada más. Y yo dije, bueno, démosle gracias a Dios. Por todo lo que Él ha hecho. Hay que alabarlo, aunque no nos parezca. Eso ha sido grande en las manos de Dios. Tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, tu lejanía es nada en las manos de Dios. Y si aún el dolor, la tristeza y la lejanía permanecen, el Señor tiene un propósito más grande de lo que tú ves y puedes entender para tu vida. Entonces, si vemos todos los motivos por el cual temer, amar, servir, guardar lo que Dios nos da, entonces sí es un visaje. Comparado con todo lo que nos da, un visaje. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se nos dificulta temer, andar, guardar, amar, servir a Dios? Cuando yo era niño, a mí nadie me abrazó. La única vez que mi papá me abrazó fue cuando me iba para el ejército y me cogió helado. Que le vaya bien, mijo. Y yo me sentía como en la canción, nadie me quiere, todos me odian. Pero el Señor me dijo, hombre Giovanni,
yo he decidido amarte. A pesar de lo que eres. Y no solamente te voy a amar a ti, voy a amar a tu hijo, a pesar de lo que es. Está muy hermoso. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no conozco las circunstancias que tú has vivido. A duras penas medio conozco a Diony. Ay, el pastor. Yo no sé si me puedes decir, mi vida ha sido dura, ha sido difícil, dolorosa. Créeme, el Señor decidió amarte. Y es un refugio del que yo no quiero salir. El Señor ha decidido ser tu proveedor, tu cuidador. Y lo único que está pidiendo que tú hagas es que le seas fiel. Con todo. Quiero invitarles, amada iglesia, a que se coloquen en pie y con una actitud de incurvatus in sei. Ah, no, eso es latín. De reflexionar. Cada vez me pega el léxico ajeno. Nosotros hoy no tenemos los 10 mandamientos escritos en piedra. Los tenemos en papel, los tenemos en digital. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo guardes en lo más profundo de tu corazón. Y con ellos ahí guardados le temas. Le ames, le sirvas con todo tu corazón. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Él decidió amarte. No importa si eres huérfano, no importa si eres viuda o viudo. No importa si eres extranjero. Él decidió amarte. No importa cuán pecador eres, has sido. Él decidió amarte. Y quiere tu fidelidad. Él quiere que le entregues su corazón, que le obedezcas. No porque Él te pueda obligar, porque si Él quisiera, lo haría. Pero Él te ha mostrado argumentos en su palabra para que de corazón sincero lo hagas. Él te está diciendo, yo quiero que tú te acerques delante de mí y me obedezcas. Él no te está pidiendo tus diezmos. Él no los necesita. Él no quiere que lo intentes comprar con tus diezmos o que lo intentes comprar con tu servicio en la iglesia. Él quiere que tú le ames, le obedezcas, le sirvas, guardes sus estatutos. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere ser personal para ti hoy. Él quiere una relación de fidelidad contigo. Si tú ya has aceptado a Jesús, si tú ya haces todo lo que su palabra dice,
te voy a invitar a que ores y le digas: Señor, de aquí no me quiero mover. Si tú estás empezando y todavía tienes muchas dudas, preguntas, comentarios, sugerencias e inquietudes, te invito a que le digas: Señor, guíame para andar por tus caminos. Pero si tú todavía no lo conoces, si tú todavía no has aprendido a serle fiel, si tú todavía tienes dudas en tu corazón, ¿por qué hacerlo? Y quieres hacerlo, te invito a que ores y le digas a Dios: yo quiero amarte, conocerte y servirte. Ayúdame para que pueda hacerlo con un corazón dispuesto. Pero la invitación es para que todos oremos. Señor Dios, esta es tu iglesia. Una iglesia que ha decidido seguir tus caminos. Unas personas que han decidido caminar en pos de ti. Tú conoces cuántos aquí han sido huérfanos. Tal vez tenían a papá y mamá en casa, pero nunca tuvieron su amor. O nunca sus padres supieron expresarlo. Y han vivido una vida de orfandad. Tú prometes justicia y amor. Señor, tú sabes cuántos aquí han sufrido la viudez porque su esposo o esposa murió, pero también porque fueron abandonados, despreciados, y sus corazones fueron rotos, transgredidos, lastimados. Tú prometes justicia y amor. Abrázales. Abrázales con lo más profundo de tu amor, te lo pedimos. Tú sabes el dolor que sentimos. Tú sabes la tristeza que vivimos. Tú sabes el dolor de nuestros hermanos venezolanos. Dejar casa, amigos, familiares, vivir como extranjeros. Tú conoces el dolor de los que aún somos de aquí de Colombia, pero vivimos extranjeros en un mundo sin ti, bombardeados por el pecado, asediados por la maldad. Señor, permite que te temamos. Ayúdanos a amarte y a servirte con todo el corazón, a andar en tus estatutos, a guardar tus mandamientos. No te pedimos nada más, porque sabemos que todo lo demás es añadidura. Amarte es lo que queremos, Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un abrazo a su hermano y dice: bienvenido a casa, peregrino y extranjero?